Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, una vez más, que nos encontramos aquí. Y por motivos que ustedes muy bien lo saben, la iglesia a la cual me dirijo, es que estamos anticipando la predicación, la enseñanza del domingo. Esta enseñanza que llevamos ya muchos domingos, varios meses ya de enseñanza del libro de Colosenses. Y estamos casi al final del capítulo 3, donde estamos exponiendo la palabra del Señor. Hemos hablado ya de que el libro entero de Colosenses está hablando de la supremacía de Cristo en lo que es la palabra. Toda la palabra de Dios habla de Cristo. Y en este caso, el anterior domingo estuvimos hablando del versículo 15. Dice que la paz de Dios gobierne. La paz de Dios tiene que gobernar al cristiano. El cristiano tiene que aprender a ser agradecido. Y hablamos varios puntos dentro del versículo 15. Pero también vamos a hablar hoy del versículo 16. Y para eso, iglesia amada, yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer del versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre. Amamos tu presencia, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por estos medios de comunicación a la cual, Señor, podemos dar utilidad ahora en medio de estos tiempos, en medio de estos mover que hay, Señor, en el mundo entero. Gracias te damos, Dios, porque nos permites presentar tu palabra a través de las redes sociales, a través del internet, en este caso a través del Facebook. Gracias te damos por todas las cosas. Gracias, mi Dios, porque en ti confiamos, en ti esperamos, y en ti, y solo en ti, Dios, esperamos la respuesta que en tu tiempo soberánico vendrá, Señor, hacia nuestra vida. Ahora te pido que abras nuestro corazón y abras nuestro entendimiento para escuchar tu voz y la palabra que va a ser traída, la palabra que va a ser enseñada, Dios, en esta tarde, noche. Dios mío, pueda hallar un lugar, cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y las verdades reveladas en tu palabra puedan trastornar nuestra mente, puedan saturar nuestra mente, esa palabra pueda habitar y hacer carne, y no solamente ser oyente, sino practicante de esa palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, que traiga confort, que traiga exhortación, aliento y fortaleza al cristiano, pero también que traiga convicción de pecado, Dios, a los impíos, a los pecadores, aquellos que no te conocen, Dios, que traiga, Señor amado, el convencimiento, que sea esa palabra aguda, esa espada de dos filos que entre y penetre en los corazones y pueda partir toda carnalidad, todo pecado, toda inmundicia, y que pueda cambiar ese corazón, Dios, con tu Espíritu Santo, y poner un corazón nuevo que viva bajo las ordenanzas de tu ley, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Ayúdame, porque no soy digno ni de mencionar tu nombre, porque soy tan pequeño, tan sucio, Dios, tan inmundo, tan pecador, Señor. Te pido tu fortaleza, tu sabiduría, tu enseñanza, tu guía, para poder, Dios mío, hablar de ti, enseñar de ti, hablar, Señor, de tu palabra. Gracias porque todo lo que hago, todo lo que vivimos es en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La última parte del versículo 15 que terminamos hablando el pasado domingo decía: sed agradecido. Y dijimos que el antídoto para la avaricia es el agradecimiento. El agradecimiento es aquello que podríamos hablar que es la vacuna para la envidia, lo que tiene el vecino, lo que tiene mi amigo, mi hermana, mi padre, mi madre, mi hermano. Agradecido con lo que yo tengo, agradecido como yo vivo, agradecido por lo que Dios me ha dado. Una casa, un techo, una familia, un pan, un bocado de pan para llevarme a la boca, una mesa, una cama, en el cual yo puedo compartir con mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Sed agradecido. En todo cuanto podamos, esforcémonos por ser agradecidos, como leímos en Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Esforcémonos por traer y ser agradecidos y traer esa paz a nuestra casa. Y en medio de todo eso, en medio de toda esa enseñanza que hemos dado, también encontramos el punto número 2. Y el punto número 2, donde Pablo nos enseña de que tenemos que ser saturados por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a tocar otro, en medio de este punto, número 2, vamos a tocar 3 incisos: el inciso A, el inciso B y el inciso C. El inciso A es de que tenemos que ser el cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene que ser saturado de esta palabra. El cristiano verdadero que ha nacido tiene que estar saturado de este libro. Esto es lo que enseña Pablo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire lo que dice el apóstol Pedro acerca de todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han tenido un encuentro con el Señor y su corazón de piedra ha sido quitado y ha sido puesto un corazón de carne por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque es una obra de Dios. Dice Pedro, el apóstol Pedro, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero dice el último versículo 3, dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, el cristiano, para poder crecer, si es que ha nacido de nuevo, si es que ha tenido un encuentro con Dios, tiene que saturar su mente, su corazón de esta palabra, de este libro. Pablo, hermano, nos incita, nos invita, nos habla, nos exhorta a través de esta palabra a tener una mente totalmente cristocéntrica. Aquí podemos ver que Pablo tenía una mente cristocéntrica. Pablo tenía una mente totalmente envuelta en la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente de Dios para el ser humano, revelado al ser humano, a su iglesia. Dijimos en una enseñanza, no sé si fue el domingo pasado, creo que fue el anterior domingo, que creer en la Biblia es creer en Dios. No creer en la Biblia es no creer en Dios. Lo dejamos bien claro en la explicación. No tengo tiempo ahora para explicarlo detalladamente, ya lo hemos hablado anteriormente. Hermano, Pablo tiene una mente cristocéntrica. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Que la palabra de Dios more, habite, dice en otras versiones. Hermanitos,
Pero cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, ¿qué nos dice Pablo acerca de esa palabra? ¿Qué Pablo nos está hablando acerca de esta palabra? Lógicamente, aquí encontramos la respuesta en el versículo 16. Encontramos que simplemente Pablo dice que tiene que morar en abundancia. En abundancia tiene que morar en nosotros. En nosotros como iglesia o personalmente. Hay muchos, estamos mirando eso en algunos comentarios bíblicos de eruditos de la palabra, hombres piadosos que estudiaron y que escribieron, que por lo menos saben más que yo. Que hay unos que dicen que esta palabra va dedicada íntegramente a la iglesia. Y otros dicen que es solamente algo personal. Pero yo personalmente creo que las dos cosas van juntas. Porque ¿cómo va a habitar la palabra de Dios abundantemente en la iglesia si no habita personalmente primero en nosotros? Nosotros en nuestras casas, en los devocionales, en la oración, en tu tiempo con Dios. ¿Cómo va a habitar en la iglesia si tú no habitas personalmente con el Señor? La palabra de Dios no habita en ti personalmente. Porque esto es fácil. ¿Cómo o por qué o cómo va a morar en la iglesia realmente si no mora en mí personalmente la palabra de Dios? Pablo nos está hablando de que tenemos que leer la Biblia todos los días. Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de que regularmente yo tengo que agarrar mi Biblia y leerla. Pablo no está hablando de cuánto tiempo apartamos para hablar de la Biblia con alguien. Cuánto tiempo sacamos para orar, para ayunar y para estudiar la palabra de Dios a solas con Él, con nuestro Padre Celestial. Pablo no está hablando solamente de eso. Personalmente esperamos y creo que si no todos, al menos la mayoría de la iglesia del Nazareno en Medellín, tiene que vivir esto que estoy hablando yo ahora mismo. Pablo está diciendo como apóstol de Jesucristo, como llamado de Cristo, dice, mando y requiero que la palabra de Cristo more ricamente en ustedes. Y eso implica eso implica todo lo que he dicho anteriormente. Eso implica de que tienes que tener un tiempo con Dios, de que tienes que apartar un momento para hablar con otros regularmente, para orar, para ayunar, para estudiar la palabra solo o con otros. Eso también implica eso. Hermanos, también es muy importante que el cristiano se exponga a un ministerio, a unos líderes, a un pastor, o a una iglesia donde se predique fielmente la palabra del Señor, donde realmente te puedas sentir alimentado por Dios, alimentado por ese pacto, por esa predicación, por esa enseñanza. Pienso personalmente ahora que en estos tiempos que corren, lo único que están haciendo algunos, no todos, algunos, simplemente es motivando a la iglesia, motivando a sus congregaciones. Y no se esfuerzan por estudiar, por escudriñar, por sacar de la palabra de Dios lo que está ahí, porque ahí está. Hay algunos que simplemente han decidido imponer la palabra, no exponerla, simplemente la imponen al pueblo. No somos dictadores, los líderes, los pastores no son dictadores. Somos expositores y siervos de Dios al servicio de la iglesia. Desgraciadamente, muchos están imponiendo la palabra del Señor en estos tiempos que corren.
hermano, tenemos que exponernos a cualquier denominación o cualquier iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios. Hermano, también corremos los tiempos o estamos en los tiempos de la tecnología. Tenemos el internet, encontramos muchos y buenos estudios de buenos predicadores, de buenas enseñanzas en el internet. Hoy por la tarde me llegó en el WhatsApp para matricularme o inscribirme en un grupo de estudio de unos expositores durante un tiempo de semana. Creo que son 3 meses, creo que son 10 semanas, 2 meses y medio. Hermano, pero todo lo que sea, la saturación de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La palabra de Cristo mora en abundancia en usted y en mí todos los días. Todos los días. Podemos hacer ejercicio y escuchar la palabra de Dios a través de los pinganillos que nos ponemos a los oídos o el Bluetooth. Podemos estar en el aseo y escuchar la palabra de Dios. En la ducha y escuchar la palabra de Dios. En la cocina y escuchar la palabra de Dios. En el trabajo y escuchar la palabra de Dios. Meterte en internet. Ahora, con la era tecnológica que vivimos en estos tiempos, la gran mayoría de nosotros, hermano, tenemos esa facilidad para poder alcanzar buenas predicaciones, buenas enseñanzas, mirar biografías y predicaciones de grandes hombres de Dios piadosos, hermano, y saturarnos de la palabra, estudiar por la mañana, estudiar por la noche, leer, meditar en la palabra de Dios todos los días. Tenemos muchas formas de cómo la palabra de Dios abunde en nuestras conciencias. Lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que buscar la forma o la manera de saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Lo que hoy yo te estoy diciendo, nombrándote los medios de comunicación o el internet, tu móvil. Teniendo internet puedes adquirir la palabra de Dios fielmente en cualquier punto del mundo actualmente. Es raro los países donde no tienen acceso al internet, pero hoy la gran mayoría lo puede hacer. Y tienes que saturar tu mente con la palabra de Dios. Tienes y eres llamado a saturar. Tú que eres nacido de nuevo, eres llamado a saturar tu corazón con la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Yo puedo y tengo que saturarme con la palabra de Dios. Porque no se trata de leer solamente los días. No se trata de escuchar solamente buenas enseñanzas de la palabra. No se trata solamente de hacer cosas buenas a través de la palabra de Dios. Se trata de que todo lo que hagas y de todo lo que tú escuches tiene que llevarte a la práctica cada día de la palabra de Dios. Si alguien viene a pedirte un consejo a tu casa, te tocan en la puerta de tu casa y te piden un consejo, ¿qué le vas a dar de consejo? ¿Qué le vas a hablar? Vas a ir y vas a decir, a ver, hermano, pasa en mi casa, o vecino, o amigo, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice para dar un consejo bíblico. Estando en tu trabajo, a tu compañero de trabajo, ¿vas a hablar lo que la Biblia habla? ¿O simplemente vas a hablar lo que tienes en tu mente, en tu corazón, sin buscar la dirección de la palabra de Dios? Y para eso necesitamos estar saturados de la palabra de Dios. Para que cuando hablemos lo que la Biblia dice. Para que cuando aconsejemos lo que la Biblia aconseja. No hablemos disparate, no hablemos tontería. La gran mayoría de la gente ahora simplemente da un consejo de lo que siente, del odio que tiene en su corazón, del rencor que tiene en su corazón, de la falta de perdón que tiene en su corazón. Habla eso, aconseja eso. Hay gente que tiene odio,
que tiene amargura y de la amargura que tiene y del odio que tiene, en base a eso aconseja. Yo te animo, hermano o amigo que tú me escuchas, no te acerques a esa persona a pedir consejo. Acércate a aquella persona, que tiene saturada su mente y su corazón de la palabra de Dios. Acércate y te aseguro que esa persona te dará un buen consejo, porque la palabra de Dios es el consejo de Dios, nacido en el corazón de Dios. Es Dios hablando a tu corazón y a mi corazón. Por eso el apóstol Pablo hablaba en Corintios que la mente de Cristo está en nosotros, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que aconsejar y hablar como Cristo hablaba, como decía el apóstol Juan en primera de Juan. Tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que hablar como Él habló. La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo viva en tu mente. Mira Salmos capítulo 1. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Escucha lo que dice un hombre que era un rey. Un hombre súper ocupado, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni tuvo camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué precioso. Un hombre súper ocupado, un hombre que estaba con su tiempo mayordómicamente bien ordenado. Este hombre dice: y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley para el cristiano ahora en nosotros? Su palabra. Es este libro, la Biblia, la santa palabra de Dios. Esta es la ley para nosotros ahora. Esta es la ley en la cual nosotros tenemos que meditar todos los días. Todos los días tenemos que meditar. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este hombre que estaba ocupado dice que la persona es bienaventurado, dichoso, 3 veces dichoso, cuando medita en la ley, cuando medita en la palabra de Dios de día y de noche. Este hombre relaciona todo lo que le ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que satura la mente de cualquier hombre y de cualquier mujer. Tendría que estar saturado, tendría que estar trastornado con la palabra de Dios. Hablar en todo tiempo, fuera de tiempo, la palabra de Dios, la predicación, la exhortación. Vamos a ver ahora que esa saturación de la palabra nos lleva a animarnos, nos lleva a enseñarnos y a exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Porque ¿qué pasa cuando somos saturados o somos expuestos a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que pasa cuando nos saturamos con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones? Mi amado hermano, mi amada iglesia, ¿cuáles son tus consejos que tú das? ¿Cuáles son tus charlas? ¿Has analizado últimamente tus charlas que tú tienes con tus amistades, donde tú te rodeas, donde tú estás todos los días? ¿Tú has analizado tu charla? ¿Tú has analizado lo que tú estás conversando? ¿Con quién estás conversando y qué estás conversando? ¿De qué hablas con otras personas? Porque el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, escuche lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 34 de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, Jesucristo hablando: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas cuando estás con otros amigos? ¿Cuáles son tus conversaciones, amada iglesia? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas cuando estás con tu esposa o con tus hijos? Hoy yo fui en la mañana confrontado muy fuertemente con mi hijo. Cuando me habló algunas cosas que se me hicieron un nudo en la garganta realmente. Fui confrontado tremendamente. ¿Qué hablamos? ¿Qué comentamos en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que estoy hablando? Donde yo estoy, donde yo voy, lo que yo hago. Hay algunas personas que solamente hablan de trabajo, 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 que yo quiero trabajar, que yo quiero hacer, me encanta el trabajo, no me gusta el trabajo, y hablan esto, y solamente de trabajo. Hay algunas personas que solamente hablan de dinero y de cómo hacer dinero y de vender y de comprar para producir más y hacer más dinero y más plata y más negocio y esto para vivir bien, para comer bien. Y su charla simplemente eso. No tienen otro tipo de charlas porque su corazón está lleno de amor al dinero, porque su corazón está lleno de amor al trabajo. Están enamorados del trabajo. Hay gente que solamente hablan de sus hijos. Ay, que mi hijo es guapo. Ay, que mi hijo estudia. Ay, que mi hijo es el mejor. Ay, que mi hijo saca buenas notas. Ay, que mi hijo acá. Ay, que mi hijo está grande. Ay, que mi hijo esto, que lo otro. Que le compré ropa a mi hijo buena. Que solamente hablan de eso. Hay gente que habla de su casa. Mi casa es la mejor. Mi casa es la más bonita. Venga a mi casa para que conozca mi casa, para que la vea lo grande y espaciosa que es mi casa. Entre mi cuarto y vea en el cuarto que yo duermo con mis hijos, con mi mujer. Este es el cuarto de mis hijos, es el mejor. Y solamente hablan de eso. Hay gente que habla solamente de lo que mira en internet. Pastores, que en el internet yo he visto esto. Pastores, que yo he visto esto acá. Es que en el internet el pastor ha dicho esto. Es que en el internet y la noticia en el internet. Todo. Hay gente que solamente habla de las redes sociales. Hay gente que solamente habla y piensa solamente en actualizarse en las redes sociales, en el internet, y no tiene otra cosa en la cabeza que pensar en eso, y de cómo actualizarse, y de cómo estar activo, y de cómo estar al día en las cosas del internet, en las cosas nuevas que salen, en sus teléfonos celulares, en sus móviles, en los aparatos táctiles que tienen aquellos, y solamente hablan de eso y de que tienen lo mejor, y que si sale el año que viene el teléfono más mejor y más bueno y con la mejor tecnología del mundo, ese me lo voy a comprar, y solamente piensan en lo material, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tienes en tu corazón es lo que siempre vas a hablar. Aquella persona que tiene la palabra de Dios va a hablar la palabra de Dios. En el profeta Jeremías encontramos eso. Hablando de los falsos profetas, los falsos maestros que enseñaban, que hablaban de lo que sus sueños le decían y hablaban al pueblo mintiendo, engañando, lo que Dios no había dicho. Pero viene la palabra al profeta y le dice Dios que el que tenga mi palabra, que hable mi palabra. Aquel hombre, aquella iglesia, aquella mujer, aquel joven, aquel niño que estudia y se satura de la palabra de Dios, solo va a hablar de la palabra de Dios. No va a hablar de otra cosa. Y si habla otra cosa, indirectamente siempre va a estar conectada con la palabra de Dios. Sus indicaciones, sus letreros, su guía siempre va a ser la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 119, 105, si no me acuerdo muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh hermanos, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Escuche lo que dice el libro de Mateo, capítulo 4,
el versículo 4, lo que Jesús está hablando al pueblo en el tiempo de la tentación, cuando Satanás viene a él en el desierto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios ahora es este libro. Satúrate de este libro, ama este libro, respeta este libro. Este libro es infalible, este libro no se equivoca, este libro es inerrante, este libro no tiene errores, este libro es autoritativo, es la autoridad de Dios para nuestras vidas, para nuestras conciencias, cambiarlas y trastornarlas. Oh, hermano, te desafío a que tú hagas la obra de Dios en tu corazón, en tu vida a través de la palabra de Dios. Satúrate de la palabra de Dios. Satúrate cada día más y más. Busca el rostro del Señor. Busca siempre la presencia del Señor. Llénate de su espíritu a través de la palabra. Santifícate a través de la palabra. Búscalo en oración. Búscalo y tendrás la dirección a través de su palabra. Hermano, yo te desafío a que tú hagas eso. Examina a partir de hoy tus conversaciones. Examina tus conversaciones. Examínala cada día más y más. Cuando la palabra de Dios sature nuestros corazones, entonces y solo entonces estaremos activados para cumplir la parte B de este versículo. Y la parte B es enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Porque la palabra de Dios te trae sabiduría y te trae autoridad para enseñar a otro y para exhortar a otro. Para ilustrarte lo que es la enseñanza, mi hermano, te voy a contar una historia. Dice que un albañil, un ayudante de albañil, una persona llegó a buscar trabajo a una construcción. A mí, hermano, lo sentimos mucho porque nos hemos quedado sin batería del teléfono. Vale, hermano, pero mire, le explico la situación. Bueno, actualmente voy a terminar de continuar la historia. Vamos a estudiar la situación. Entonces, mire, llega el albañil, la historia para que usted aprenda de cómo tenemos que enseñar, porque estamos en la palabra de la enseñanza, de enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Hermano, llega un hombre a una construcción y el encargado de eso, el encargado de la obra de la albañilería, le llama al mejor y al más antiguo de los albañiles, en teoría, y le dice que le enseñe a este hombre novato, a este hombre que está hablando y queriendo aprender la albañilería. Y cuando le dice, ve y llévalo para que aprenda, el hombre, el más antiguo que estaba en la obra, cierra la puerta. Le dice, yo no sé nada, no sé qué voy a enseñarle a este hombre. Y el albañil le dice, has estado aquí durante 10 años, durante 15 años, y no puedes enseñarle a este hombre. Así mismo es en la iglesia, mi hermano. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños que llevan años en la iglesia y no saben cómo enseñar a nadie. No tienen forma y no tienen manera de enseñar a nadie. Es increíble cómo hay gente que pasa años dentro de la iglesia sin poder enseñar ni aprender nada.
no han entendido a saturar su palabra, la palabra de Cristo en sus conciencias, en sus mentes, en sus corazones. La palabra de Dios tiene que abundar y crecer en sus corazones para que puedan enseñar a otros y exhortar a otros. Solo entonces podremos exhortar. Porque Pablo no habla solamente de enseñar, sino también está hablando de exhortar. Cuando nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos, nos vivificamos de la palabra de Dios, hermanos, nosotros estamos capacitados para exhortar también a otros, para poder llamar la atención a otro. Cuando vemos a alguien que está en pecado, llamarle la atención, decir la situación que está pasando. La palabra de Dios nos llama. Mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo el 20. Santiago capítulo 5, versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí no está hablando de un extranjero. Aquí no está hablando de un impío, de un mundano, de un inconverso, no. Está hablando a la iglesia que está en pecado. Hay algunos que estaban en pecado en la iglesia. Esto es la iglesia, esto es a los hermanos de la iglesia, al cual tenemos que exhortarlo y llamarle la atención y llamarle y hacer entender que están en un mal camino. Necesitamos hacer eso. Necesitamos buscar ese tiempo para agarrar a solas con Él y llamarle y decirle: te doy plazo para que confieses tu pecado, para que hables de tu pecado, o si no, hablaremos con el pastor, los líderes de la iglesia o con el que tengamos que hablar, pero exhortarlos en el amor del Señor. Mire lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, el versículo 1. La palabra del Señor dice así: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando a la iglesia. Todo es a la iglesia. Te está hablando a ti y a mí, para que enseñemos y exhortemos a otros con la abundancia de la palabra de Dios. No vas a ir a enseñar humanamente. No vas a ir a exhortar por tu rencor o tu odio, como decía anteriormente, sino que vas a hablar lo que la Biblia te dice que tienes que hablar. La Biblia te dice que tienes que enseñar, lo que la Biblia te diga que tienes que exhortar y levantar a otro hermano. No estamos para condenar a nadie, sino para hablar y levantar a otro, exhortándolo. Lo penoso y lo tristoso que hay en estos tiempos ahora es de que muchos confunden el juzgar con el exhortar, el juzgar con el llamar la atención, el juzgar con llamar a reprensión a un hermano que está mal. Hermano, nosotros somos llamados a reprender y exhortar. Es como si estemos pasando por la calle y vemos que un edificio se está incendiando, o nuestro vecino está su casa ardiendo en llamas. Nosotros sabemos que nuestros vecinos están ahí, nuestros amigos están viviendo. Ah, no, yo paso, nomás me voy. No, yo tengo que llamarlo y decirle: amigo, tu casa se está encendiendo, tú corres peligro, te vas a morir. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en lo espiritual. Yo tengo que buscar la forma de cómo mi hermano, que yo amo, se aparte de lo malo, aborrezca el pecado y ame la santidad. Aborrezca lo profano y ame lo santo y lo puro. Necesitamos hacer eso. No nos confundamos el juzgar, porque el juzgar solamente le pertenece a Dios, sino que podamos llamar la atención, exhortar a nuestros hermanos, que nuestra palabra, Pablo decía a los tesalonicenses, sea sazonada, sea bien dicha, con amor, con paciencia, con mansedumbre, a cada uno de los hermanos al cual nosotros podamos saturar, podamos estar
saturando a otros también con la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad, mi amada iglesia, es nuestra responsabilidad tomar conciencia de todo esto que estamos viviendo. También, porque cuando tomamos la responsabilidad de esto, mire hermano, nos saturamos la palabra, exhortamos y enseñamos, y luego Pablo en la parte C dice, cantando en vuestros corazones, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros nos saturamos, enseñamos y exhortamos a otros, mi hermano, nosotros vamos a alabar a Dios con libertad. Vamos a cantar con himnos, cánticos espirituales, con salmos. La salmodia, la alabanza de la iglesia tiene que ser limpia, conciencia, con la abundancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar también en los cánticos que cantamos en la actualidad dentro de la congregación. Y los cánticos que nosotros cantamos no son para motivar. Mire, yo te voy a dar una cita de un autor, de un hermano, Warren Wiersbe. Dice este hermano, dice, yo estoy convencido que las congregaciones aprenden, escuche bien por favor, yo estoy convencido que las congregaciones aprenden más teología buena y mala de las canciones que cantan, que de los corazones, que de los sermones que escuchan. Vuelvo a repetir un poco, de nuevo. Estoy convencido que las congregaciones aprenden más teología, buena y mala, de las canciones que cantan, que de los sermones que escuchan. La música tiene el poder de alcanzar la mente y el corazón al mismo tiempo. Posee el poder de tocar y mover las emociones. Y por ese motivo puede ser un maravilloso instrumento en las manos de Dios o un arma terrible en las manos de Satanás. Hermano, para terminar, el propósito de la alabanza no es que te sensibilice. El propósito de la alabanza no es que te emocione. El propósito de la alabanza no es que te guste, como mucha gente dice, a mí me encanta esta alabanza, yo me siento bien, me toca. Y no estoy hablando de que eso no tiene que entrar en función también dentro de la alabanza. Las emociones hay un papel muy importante en las emociones, en la alabanza, con las emociones y las emociones con la alabanza. Pero ese no es el propósito principal de la alabanza en la congregación. La salmodia en la congregación es alabar, glorificar, exaltar a Dios como el Rey soberano de la congregación, de los santos y de los redimidos por la sangre del Cordero. La alabanza no es para alabar a un hermano, no es para alabar a un pastor, alabar a alguien o a una congregación determinada o a una denominación determinada, no. La alabanza y los himnos y los cánticos y los salmos son aquello que se da en la iglesia, es para glorificar el nombre del Señor, para ponerlo en alto, para exaltar su nombre, para decirle lo hermoso y lo bello y lo precioso, lo glorioso que Él es, lo santo, lo sublime. Este es el buen pastor, exponer sus atributos, exponer su persona. Él es el buen pastor, Él es el camino estrecho, es la puerta angosta, la puerta estrecha, el camino angosto, es el pan que descendió del cielo. La alabanza tiene que ser saturada por la palabra de Dios en la iglesia. Todo tiene que ser saturado cuando nosotros hemos sido saturados por la palabra. En mi casa, en mi familia. La palabra de Dios me prepara para enseñar. La palabra de Dios me prepara para exhortar. La palabra de Dios me prepara para vivir una vida. La saturación de la palabra me prepara para vivir una vida agradable delante de Dios. Voy a leer uno de los
salmos más saturados, donde más veces habla, en cada versículo, habla de la palabra de Dios. Habla de su ley, habla de sus estatutos, de sus decretos. Y un verso que no hable, indirectamente está conectado con el que está hablando de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, el del 44 en adelante. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tu testimonio delante de los reyes, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré. Hermano, analice el Salmo 119, está saturado, nos incita, nos aborda nuestra conciencia a saturarnos de sus mandamientos, de la ley, de los estatutos, de los decretos. Mire lo que dice el versículo 14, 15 y 16. Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Este libro, que abunde en tu corazón, que abunde en tu vida. Este mismo libro dice: cuán dulces son a mis paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Este libro te aparta de la mentira. Y luego el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, necesitamos empaparnos de la palabra del Señor, buscar la palabra. Dios te bendiga, iglesia del Señor. Dios te guarde, Dios prospere y engrandezca tu vida empapándote de la palabra del Señor. Porque Dios puede engrandecer tu vida, enriquecerte si es su voluntad soberana por su palabra. Dios honra a los que honran su palabra. Y Dios trae avivamiento a la iglesia que predica su palabra. En su tiempo, en su momento, Dios honra a la iglesia que honra su palabra. Dios honra a aquellos siervos que predican su palabra con fidelidad. Y que a partir de hoy nosotros podamos hablar solamente inducidos y manipulados y sobreabundantemente de lo que la palabra de Dios habla, de lo que la palabra de Dios. No hay otra cosa que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, pueda hablar. Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Amén, en la iglesia. Y para aquellos que realmente no han tenido un nacimiento, como decía el apóstol Pedro, no pueden gustar, no pueden saber lo que la palabra del Señor habla. Para aquellos que no han nacido, aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor, aquellos que no han desechado la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, no pueden desearla. Este libro no pueden desear, porque no han nacido de nuevo. Pablo les hablaba a los corintios que el hombre natural solamente percibe las cosas naturales, porque no las puede entender, no las puede discernir, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y si tú quieres amar este libro, necesitas nacer de nuevo y tener un encuentro real con tu Dios, aquel que te formó en el vientre de tu madre. Yo te desafío a que a partir de hoy tú puedas tener un encuentro y seguirle a Dios fielmente. Que a partir de hoy la presencia de Dios acompañarte todos los días de tu vida hasta cuando tú mueras o hasta cuando Él vuelva. Iglesia del Señor, satúrate de la palabra. Amigo, satúrate de la palabra de Dios y ten un encuentro con Él. Y esta palabra te santificará. Esta palabra te apartará del camino de la maldad y de mentira y del engaño. Solamente esta palabra. Te animo y te desafío en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te amamos.
Señor, ayúdanos a saturar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, Dios. Ayúdame a que tu palabra sea la lumbrera en mi camino, que sea la lámpara en mi vida, Señor, que alumbre toda oscuridad que me rodea. Solo es tu palabra, Dios. Solo tú eres la luz de este mundo que alumbra toda existencia del ser humano, que te ha buscado, te ha reconocido y ha reconocido la supremacía de Cristo, la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios. Dios mío, ayúdanos a buscarte siempre a ti, a anhelar tu presencia y a buscar tu rostro de todo corazón. Te desafío, iglesia del Señor, a que hagas y te satures de la palabra de Dios cada día y cada momento y cada hora. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te